Muy bien, entonces abran su Biblia, iPad, iPhone o el dispositivo en el que usen para estudiar la palabra de Dios al primer libro de los Reyes en el capítulo 15. El primer libro de los Reyes, capítulo 15. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos como siempre que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos muestre las cosas que tenemos que recibir de parte de ti hoy, Señor. Este libro de los Reyes a veces puede ser difícil. A veces, Señor, si somos honestos con nosotros mismos y podemos ser honestos contigo, puede ser aburrido también. Puede confundirnos también por tanto nombre de tanto rey, si reinan en el norte o en el sur, en Judea o en Israel. Si son hijos o padres o nietos, Señor, todas esas cosas a menudo nos desaniman de estudiar tu palabra, pero estamos confiados en que tienes algo para nosotros a través de la porción de Escritura que vamos a estudiar hoy. Así es que abre nuestro entendimiento y, más importante que eso, nuestro corazón para recibir lo que tienes hoy. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos... Muy bien, en nuestro estudio pasado casi terminamos con el capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Solo nos quedaron los versículos 34 y 35. Son unos versículos cortos y que nada más nos hablan acerca de Basá y algo de las cosas que Basá hizo. Entonces vamos a leer los versículos 34 y 35, creo que es aquí. Y vamos a leer juntos. Versículo 30. A ver, déjenme ver aquí porque creo que se me pasó un versículo. No estoy seguro. Quiero estar seguro, así es que voy a abrir mi Biblia en lugar de mis notas. Y voy a buscar, cuando se abra. Y esto me da oportunidad para decir, por favor, pongan sus teléfonos en silencio para que no se vayan a... No nos vayan a... perdón, son 33 y 34. Ok, cuando todo falla, volvamos a la Biblia. Amén. Versículos 33 y 34, en donde dice ahí: Basá, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel en Tirsa durante 24 años. Y para entonces Asa tenía 3 años como rey de Judá. Recuerden, tengo que volvérselos a recordar porque es importante que sepamos esto. Basá, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel. Está hablando de las 10 tribus del norte. Y luego cuando dice que Asa tenía 3 años como rey de Judá, está hablando de Judá y de Benjamín en el sur. Versículo 34 dice: y Basá hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el mal ejemplo de Jeroboam, y con sus pecados hizo pecar a Israel. Quiero que se den cuenta de esas palabras que se nos dicen ahí. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. Las vamos a oír continuamente las hemos leído ya anteriormente, pero las vamos a seguir leyendo continuamente en la historia de algunos de los reyes. Y es importante que prestemos atención a eso. Aunque parezca que es redundante, hay una razón por la que Dios hace esto. Entonces, ahora sí, habiendo leído eso, vamos a comenzar el capítulo 16 en el versículo 1. Y ahí dice: la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio el siguiente mensaje para Basá. Acuérdense, Basá está reinando en el norte, ¿sí? Le dio el siguiente mensaje para Basá. Le dice: yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo. La palabra de Dios nos dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes, ¿sí? Y que cuando alguien llega a ser rey, en nuestro caso, como nosotros vivimos en una república, presidente o lo que sea, no podemos decir que Dios lo puso ahí, pero Dios permite que la persona que está reinando, gobernando, etcétera, etcétera, llegue a ese lugar porque tiene algún propósito que va a cumplir usando el carácter o la falta de, según sea el caso, usando la experiencia o la falta de, según sea el caso, usando la corriente política que cada persona tiene, porque algo quiere manifestar al mundo. Y creo que algo más importante que eso, quiere manifestar a su pueblo a través de las personas que Él permite que lleguen al gobierno, que Él permite que lleguen a ser reyes. Y es muy importante eso, porque esto no quiere decir que no debemos votar si tenemos la habilidad para votar. Esto simplemente quiere decir que aunque no gane el que nosotros queríamos que ganara, Dios puede usar aún a esa persona para llevar a cabo sus propósitos. Amén.
Entonces no tenemos por qué desesperarnos y pensar todas las cosas se van a ir ¿verdad? Se van a venir abajo porque fulano. ¿Saben qué? Todo lo que está pasando, Dios no lo causa, pero Dios sabe que está pasando. Sí, tenemos que confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, y que a pesar de las cosas que estemos viendo que están pasando, hay un propósito en ellas de parte de Dios. Entonces le dice: yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo. Noten las siguientes palabras: pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo, y con tus pecados has provocado mi enojo. Lo mismo que en el versículo 34, siguió el mal ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. Versículo 3 le dice: por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia. Voy a acabar con tu dinastía como acabé con la de Jeroboam, hijo de Nabat. Y cualquiera de tus hijos que muera en la ciudad lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves de rapiña. Todos los hechos de Baasá y su gran poder se hayan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Baasá fue a unirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. En su lugar reinó su hijo Elá. Pero el mensaje que el Señor le envió a Baasá por medio de Jehú, hijo de Genaní, alcanzó a toda su familia por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su enojo. Por eso destruyó a su familia, como lo hizo con la familia de Jeroboam. Entonces noten que ya 2 veces hemos leído esta oración, este pasaje que dice que alguien, en este caso Baasá, siguió el mal ejemplo de Jeroboam y con sus pecados hizo pecar a Israel. Versículo 2: pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo. Al estar viendo esto me hice una pregunta, o pensé yo que no sé por qué a menudo se piensa que se puede seguir el mal ejemplo que otros nos han dejado. Se pueden seguir los mismos métodos que ellos, se pueden seguir la misma manera de obrar, ¿sí? Y no nos ponemos a pensar que de alguna manera las consecuencias que ellos sufrieron por la manera que hicieron las cosas, tarde o temprano vamos a tener que sufrirlas también nosotros. De alguna manera creemos que con nosotros va a ser diferente. Sí, que con nosotros la situación es diferente, que con nosotros estamos justificados por hacer lo que estamos haciendo. Por lo tanto, sin duda nosotros no vamos a sufrir las mismas consecuencias que ellos. Sí, alguien dijo, no sé quién es, pero lo pueden buscar en Google. Alguien dijo que la locura o la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. ¿Ok? Entonces, no creo yo, no se nos dice claramente, pero no creo yo que estos reyes, después de ver lo que había pasado con el rey anterior, por su mala manera de comportarse, por seguir otros dioses, por poner el mal ejemplo a sus súbditos y por hacer pecar a sus súbditos, no puedo creer que no se han puesto a pensar, ok, si esto fue lo que pasó con mi padre, si esto fue lo que pasó con el rey anterior, no puedo yo seguir con las mismas costumbres, no puedo yo seguir haciendo las mismas cosas porque voy a sufrir las mismas consecuencias. Sí, quizás esas consecuencias tarden tiempo en llegar, quizás no lleguen exactamente de la misma forma que a los que vivieron anteriormente les llegaron, a los que hicieron estas cosas anteriormente les llegaron, pero van a llegar, podemos estar confiados en que van a llegar. Les he dicho los dichos de mi mamá muchas veces: Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Si ya vieron lo que pasó con aquella persona por portarse de esa manera, por hacer eso que hizo, ten la seguridad de que a ti te va a pasar lo mismo, de que tú vas a tener que sufrir lo mismo. Y saben que los israelitas pasaron por todas estas, desde que salieron de Egipto, desde que el Señor los liberó de Egipto, es más, desde que estaban en Egipto, los israelitas pasaron por todas estas pruebas que tuvieron que pasar y que han estado pasando a través de toda su historia, solo porque constantemente probaban a Dios, primero quejándose de lo que Él hacía, quejándose de cómo Él lo hacía, y se volvían a dioses ajenos que en realidad no eran dioses, a buscar la solución para sus problemas. Se quejaban de lo que Dios hacía, ¿sí?
Nos sacó de Egipto para traernos al desierto a matarnos. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá teníamos cebollas, allá teníamos pepinos, allá teníamos esto, allá teníamos todo aquello. Y aquí no tenemos nada. Y cuando les dio pan del cielo, ¿qué dijeron? Lo único que tenemos es este pan que ya nos tiene harto. Pan del cielo les estaba dando. Y llegaron a quejarse de que el Señor les estaba dando ese pan. Ya estaban hartos de Él. Y pidieron carne, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que pidieron carne? Y el Señor les dijo, ok, prepárense porque les voy a mandar codornices, ¿verdad? Y van a comer carne, ¿se acuerdan lo que les dijo? Hasta que les salga por las narices. ¿Ok? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios nosotros que un día nos va a decir, ¿sabes qué? Te lo voy a dar hasta que te salga por las narices. ¿Sí? Hasta que te hartes. Hasta que ya no quieras más, hasta que ya no pidas más, hasta que te des cuenta que el lugar en donde yo te tengo es el lugar en donde debes estar, que las cosas que yo estoy supliendo para ti, debes estar contentas con ella. Sí, Pablo nos dice que la piedad con contentamiento es que gran ganancia. La piedad con contentamiento es gran ganancia. Y los israelitas siempre estuvieron quejándose contra Dios por las cosas que hacía. Se quejaban contra Dios por cómo las hacía. Y se volvían a dioses ajenos que en realidad no eran dioses. Sí, y a través de toda su historia, las nuevas generaciones vieron cómo se portaron las viejas generaciones y vieron todo lo que las viejas generaciones tuvieron que sufrir y no aprendían en cabeza ajena. Jóvenes que están aquí con nosotros hoy, reciban el consejo de sus padres. Si ellos ya sufrieron por cosas, pasaron por cosas por causa de su propio comportamiento, por causa de su propia terquedad, por causa de su propia ignorancia quizás, y disculpen que lo diga de esa manera, y ellos les están diciendo, mira, no hagas esto porque esto te va a pasar, porque yo ya lo hice y eso fue lo que pasó. Entiendan, por favor, entiendan. Sí es necesario que presten atención. Y los que ya estamos viejos y todavía tenemos padres o madre o los dos, sí, cuando vamos con ellos y les decimos, ay mamá, fíjate que me está pasando esto y que me está pasando aquello y estoy teniendo problemas en el trabajo y estoy teniendo problemas aquí y allá con tu nuera o con tu yerno, lo que sea, ¿saben qué? Escúchenlos, escuchen su consejo. Ellos ya pasaron por muchas cosas que nosotros no hemos pasado, aunque ya estemos un poco viejos, ¿sí? Y ellos podrán dirigirnos y darnos un buen consejo para que podamos seguir adelante. Sí, entonces los israelitas pasaron por tantas pruebas y aquí en el tiempo de los reyes están pasando por todas estas cosas porque los reyes han sido tercos en hacer lo malo, en seguir los ejemplos de los reyes anteriores y en no poner a Dios en el lugar en que deberían tenerlo. En el Salmo 78, los versículos 5 al 8, Salmo 78, versículos 5 al 8, leemos esto. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel. Noten, y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos. Detengámonos ahí. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? El salmista está diciendo que todo lo que el Señor le dio a Jacob, que era Israel, ¿sí? Se lo entregó para que él supiera cómo portarse para con Dios, para que él supiera las cosas que Dios esperaba que él hiciera, para que él supiera cómo acercarse a Dios. Pero no solo eso, sino que ordenó a los padres que se las enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que las conociera la generación futura y los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez la contaran a sus hijos. ¿Para qué? Versículo 7. Para que pusieran en Dios su confianza y no se volvieran de sus grandes y no se olvidaran, de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel.
Entonces nosotros tenemos que estar enseñando esto a nuestros hijos para que ellos a su vez se los enseñen a sus hijos y que sus hijos los enseñen a sus hijos. Y no le hace que a nosotros se nos haga como que no están oyendo, no le hace que a nosotros nos parezca que no están entendiendo, no le hace que nos parezca que no tienen interés en ello. Nuestro deber es decirlo, hablarlo, contarlo, enseñarlo, para que a su vez ellos puedan enseñarlos a las generaciones venideras. Sí, de nuevo el versículo 7, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos. Y el versículo 8 no lo podemos dejar de volver a leer, y no fueran como sus padres. ¿Se fijan lo que está diciendo el salmista aquí? Enséñenles a sus hijos para que sus hijos no vayan a ser como ustedes y cometan los mismos errores que ustedes cometieron. Ahora, va a haber hijos cabezaduras que van a hacer de todas maneras lo que ellos quieren y les va a salir el tiro por la culata, y de todas maneras van a tener que sufrir a veces cosas que nosotros como padres no sufrimos en nuestro tiempo. Sí, pero nuestra obligación no es mantenerlos lejos de esas cosas. Nuestra obligación es darles las armas y la dirección y la enseñanza para que sepan que servimos a un Dios misericordioso, que así como fue misericordioso con Israel, es misericordioso con nosotros. Y no importa que nos desbalaguemos, si volvemos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos recibe, ¿sí? Y nos ayuda a volver a seguir en nuestro camino. Y no, Dios no es un Dios que cuando volvemos a Él nos hace comenzar de cero, ¿verdad? Dios no es como el juego ese de escaleras y serpientes, ¿no? Que si cae uno en una serpiente que se tiene que bajar hasta cero. No, la palabra de Dios nos dice en Romanos que los dones y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. Entonces cuando nos volvemos a Dios, ahí en donde nos quedamos, ahí es en donde nos recibe y de ahí nos ayuda a avanzar. De ahí nos ayuda a avanzar. Y los israelitas no entendían esto, los israelitas no comprendían esto. Y no importaba qué tanta misericordia Dios les mostrara, de todas maneras volvían a caer, de todas maneras volvían a hacer lo malo. ¿Sí? Ahí en el mismo Salmo 78, pero nos vamos a brincar hasta el versículo 34 ahora. Salmo 38 comenzando con el versículo 34, noten lo que dice: si Dios los hacía morir, ¿qué hacían ellos? Ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que cuando Dios los disciplinaba, cuando Dios les daba cargas pesadas, cuando Dios los dejaba pasar por tribulación, cuando Dios los dejaba pasar por aflicciones, para que supieran que lo necesitaban a Él, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? Con gran diligencia se volvían a Él. Quiere decir que rápido. En cuanto sentían que el fuego subía, ¿qué hacían? Corrían a Dios. Ese es nuestro corazón también. Esa es la forma en la que nosotros obramos también. Y no lo estoy diciendo para condenación. Lo estoy diciendo para que si así es, lo aceptemos, ¿sí? Y vayamos a Dios cada vez que tengamos oportunidad para decir: Señor, perdóname. Ayúdame a que no tenga que pasar por estas cosas otra vez. Ayúdame a aprender finalmente. Entonces, si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. Versículo 15. Se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Se acordaban ellos, aún andando en sus malos pasos, se acordaban. ¿Por qué? Porque se les había enseñado, porque se les había dicho, porque fue transmitido de generación en generación lo que la palabra de Dios decía. Pero luego noten el versículo 36. Salmo 78, versículo 36. Pero con los labios lo adulaban y con la lengua, ¿qué hacían? Le mentían. Con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. ¿Cuántos creen que le podemos mentir a Dios?
Ninguno, ¿verdad? Porque sabemos que Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Así es que podemos ir a Dios así con un corazón muy así, muy santo. Podemos ir a Dios así con un corazón muy dedicado, con un corazón muy celoso, con un corazón a nuestra vista muy limpio. Pero Él sabe lo que hay en Él. A Él no le podemos esconder nada. Él sabe lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, a decir lo que decimos, a portarnos como nos portamos. Entonces, déjenme darles una revelación hoy. No es revelación porque no hay revelaciones ya. Toda la revelación que se iba a dar ya se dio a través de la palabra. Déjenme iluminarlos. No tiene caso mentirle a Dios. No tiene caso mentir. Vamos a Él con toda la verdad y nada más que la verdad, porque no lo vamos a poder engañar. A todo mundo lo podemos engañar y podemos disfrazar lo que decimos y lo que hacemos de justicia y todo eso, pero la palabra de Dios nos dice que nuestras justicias, nos dice el profeta Isaías, son ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Ok? Entonces vayamos con Dios con un corazón sincero. Sí, sin mentirle, sin tratar de, ay Señor, tú eres el mejor y eres el único Dios verdadero, etcétera, etcétera. Pero por dentro, sí, por dentro somos como el Señor les dijo a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, que por fuera se miran re bonitos, bien chulos, con sus uniformes de fariseo, ¿verdad? Sus flecos, ¿verdad? Sus ropas sacerdotales, sus adornos. Traen un olor así a una fragancia bien hermosa porque se ungen con aceite, etcétera, etcétera. Pero por dentro, ¿qué les dijo que eran? Estaban llenos de huesos y putrefacción. ¿Saben que no hay necesidad de ser así con Dios? No hay necesidad, porque cuantas veces vayamos a Él, Él nos limpia, Él nos lava, Él nos purifica, Él nos hace nuevos, no importa qué hayamos hecho. Pastor, no nos diga eso, porque entonces nos vamos a aprovechar de Dios. ¿Más? ¿Más? Pongámonos a pensar en cómo nos ha tratado Dios, porque Dios nos ha tratado a nosotros así como trató a los israelitas. Noten el versículo 17 del Salmo, no 17, 37 del Salmo 78. En el fondo nunca fueron rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Dios en su bondad les perdonaba su maldad, más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. Versículo 40, ¿cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo, que también quiere decir desierto? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al Santo de Israel, no traían a la memoria su poder ni el día en que Él los libró de la angustia. ¿Cuántas veces lo hicieron enojar? Sí, y Dios en su bondad les perdonaba su maldad. Dios en su bondad les perdona. ¿Se fijan el corazón de Dios? ¿Se fijan el corazón? Pablo nos dice en Romanos que es la bondad de Dios la que nos trae al arrepentimiento. No es el juicio de Dios. Dios no nos está constantemente recordando todo lo que hacemos mal, o nos agarra a coscorrones, o nos da un jalón de orejas. ¿Sí? El hecho de que no nos aplaste como podría aplastarnos cada vez que pecamos contra Él, cada vez que tenemos un mal pensamiento, cada vez que hablamos mal contra nuestros hermanos, cada vez que nos enojamos, ¿sí? Si Él nos aplastara como podría hacerlo, ¿sí? Eso sería su condenación. Eso nos daría aliento para ir a Dios y pedirle perdón. Nos daría el deseo de acercarnos a Dios para pedir que nos ayudara en nuestro momento de dificultad. No. Haríamos lo mismo que hacíamos cuando nuestra mamá nos decía, pero espérate a que venga tu papá. Y cuando sabíamos que era la hora de que iba a llegar el papá, ¿qué hacíamos? Nos escondía. Yo me escondía.
Sí, y no quería escuchar cuando estaba en el parque, cuando mi papá llegaba a la casa y yo estaba en el parque, oír: Carlos Manuel, ven a cenar. No quería escucharlo. Sí. Me acuerdo cuando quería traer el pelo largo, y traje el pelo largo por mucho tiempo. Yo sé que ahorita no se nota, pero traje el pelo largo por mucho tiempo. Llegué a traerlo hasta de una vez tuve la cintura, ¿sí? Así de largo lo traía. Y me acuerdo que a mi papá le chocaba el pelo largo. No podía ni siquiera llegarme a los oídos porque, vámonos, 2 líneas claro. Y los que son de mi edad saben lo que era 2 líneas claro, de estilo soldado. ¿Ok? Y a veces cuando mi papá venía de Los Ángeles, ¿saben qué hacía yo? Me iba a la casa de mi nana a esconderme ahí hasta que mi papá se fuera de regreso a Los Ángeles, porque sabía que si me agarraba, así tuviera que amarrarme, me iba a amarrar y me iba a llevar con el peluquero. Sí. Dios no es así. Dios no es así. Sí, Dios en su bondad les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó, dice el versículo 38. Sí. Entonces, tenemos que recordar la clase de Dios al que servimos siempre. Y tenemos que recordar que, como dice Pablo, todo lo que vemos escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra amonestación. Es para que veamos cómo lidió Dios con el pueblo de Israel y cómo sigue lidiando Dios ahora con su pueblo, que es la iglesia. Y si antes toda esa misericordia y toda esa gracia y toda esa compasión, ¿sí?, fue mostrada antes de la venida de Cristo, ¿cuánto más ahora que estamos en Cristo, mis hermanos? ¿Cuánto más ahora que estamos en Cristo? Ahora noten el versículo 8. Versículo 8: cuando Asá tenía 26 años de reinar sobre Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa 2 años. Ok, entonces Asá sigue reinando en Judá, a las tribus de Judá y de Benjamín, y ahora Elá, hijo de Basá, está gobernando en el norte sobre Israel. Y reinó en Tirsa en 2 años. Versículo 9: pero Simri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, la mitad de los carros de combate de Basá, ¿okay? Él comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él. Un día, mientras Elá estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en casa de su mayordomo Arsa, Simri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asá sobre Judá. Entonces noten, cuando Asá tenía 26 años de reinar en Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa. Y este hombre Simri, que era el que comandaba la mitad de los carros de combate, dije que era de Basá, pero es de Elá, conspiró contra Elá. Y luego noten, un día mientras Elá estaba en Tirsa bebiendo, noten, hasta emborracharse en casa de su mayordomo Arsa, Simri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asá sobre Judá. Noten cómo la violencia está cubriendo todo lo que es la vida del reino de Israel. Tanto el reino de Israel como el reino de Judá. La violencia está a la orden del día. La violencia, la división, el coraje de unos contra otros, el querer tomar posesión del poder de los que no son reyes, de los que sí son reyes. ¿Sí? Todos están contra todos, matándose unos a otros, acabando con familias completas. Y además de que había todas esas situaciones en Israel, ahora se nos dice que este hombre, Elá, está en su casa o en la casa de su mayordomo Arsa y está tomando y está emborrachándose. Violencia, borracheras, ¿sí?, odio, rivalidades, ¿sí?, y luego ahora le agregamos la borrachera.
¿Saben qué, mis hermanos? La borrachera no trae nada bueno nunca. La borrachera no trae nada bueno nunca. Sí. Y noten que dije la borrachera, ¿sí? Noten que no dije el tomar vino. Por favor, noten, hagan la diferencia entre una y otra. Dije que era la borrachera, no el tomar vino. Sí, porque tomar vino en realidad la Biblia no lo condena. Nunca lo condena. Sí, aconseja que no se tome vino, pero no condena al que toma vino. Y tengo que decir esto porque aquellos que les gusta tomarse una copa de vino con la cena o para relajarse, a veces sienten que se les está juzgando cuando hablamos acerca de no tomar vino. Se sienten como que se les está apuntando con el dedo. Sí, porque inclusive se quejan y dicen, es que yo no tomo para emborracharme, yo tomo porque me gusta un buen vino, ¿verdad? Me gusta un buen vino blanco con un lenguado, me gusta un buen vino tinto con faisán, me gusta un buen vino rosado con un buen bistec, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que sabe de eso, saben lo que les estoy diciendo. Y les digo una cosa, no tiene nada de malo. Señor Jesucristo convirtió agua ¿en qué? Mucha gente dice, pero era vino que no emborrachaba. No era vino que emborrachaba, ¿ok? Era vino que emborrachaba, ¿sí? Y vemos en diferentes partes de las Escrituras en donde Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino, ¿para qué? Para el problema que tenía en el estómago, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas por las que condenamos a otras personas cuando la misma palabra de Dios no los condena. Dios no condena el tomar vino cuando se toma con un propósito como con la cena, con la comida, para relajarse, etcétera, etcétera. Pero sí condena la borrachera. Eso sí lo condena. Sí, así es que cuando le digan una no es ninguna, quizás para usted una no sea ninguna, pero para mí una es demasiado, así es que yo lo evito. ¿Por qué? Porque es mi convicción, pero es mi convicción y yo nunca osaría poner mi convicción sobre ninguno de ustedes. Okay, eso es muy importante que lo sepamos y eso es muy importante que lo sepan. Sí, porque mi convicción es mi convicción y las cosas que yo estoy convencido de que no debo hacer, yo no las hago, pero no trato de imponer mis convicciones sobre otras personas. Sin embargo, debemos de ser sabios y la palabra habla acerca de no emborracharnos. Sí, en Proverbios capítulo 20 y el versículo 1, noten lo que dice: beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabio errar por su culpa. Ahora no está diciendo aquí beber vino, beber un vaso de vino, etcétera, ¿no? Está hablando de cuando se bebe en exceso, porque todos o la mayoría de nosotros sabemos lo que causa en una persona el beber vino o bebidas embriagantes en exceso. Sí, en exceso. Hay un dicho que dice todo con medida, nada con exceso, ¿verdad? Pero hay gente que lo lee al revés. Todo con exceso, nada con medida, ¿verdad? Y puede ser comida, puede ser vino, puede ser cualquier otra cosa en la que podemos excedernos. Ahorita vamos a ver algunas cosas, pero puede ser cualquier otra cosa en la que podemos excedernos, ¿sí? Y a la cual pudiéramos llegar a ofender a Dios por ello. En Proverbios capítulo 23, los versículos 31 al 33, lean conmigo lo que dice en Proverbios 23, versículos 31 al 33. No dejes que te atraiga lo rojo del vino, que no te deslumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente, causa más dolor que una víbora. Hará que tus ojos vean cosas extrañas y que tu corazón diga cosas perversas. De nuevo, no estamos hablando de tomarse una copa de vino, estamos hablando de excederse en el vino o cualquier bebida embriagante. Y de nuevo, los que hemos tenido experiencia con esto, sabemos de lo que está hablando cuando habla de que se desliza por la garganta
y luego, pero al final muerde como serpiente, todos lo sabemos cuando nos hemos excedido en la bebida, causa más dolor que una víbora, hará que tus ojos vean cosas extrañas y que tu corazón diga cosas perversas. Todos hemos tenido experiencias con gente alcohólica, que ofende, que habla, que dice, que grita, que lastima, que abusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que la palabra de Dios nos llama la atención a hacer o nos exhorta a hacer es a no excedernos en estas cosas. ¿Sí? Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también tiene este tipo de exhortaciones. También tiene este tipo de exhortaciones. Sí, porque esto ha existido desde siempre. ¿Se acuerdan en Génesis? ¿Se acuerdan de Noé? Después del diluvio, ¿se acuerdan que sembró un viñedo y cosechó las uvas y hizo vino y se cambió de nombre, ¿verdad? Se quitó el nombre de Noé y se puso estúpido, ¿verdad? Y luego se quedó desnudo, tirado en su carpa, y uno de sus hijos entró a la carpa y lo vio, y parece que se empezó a burlar de él por una razón u otra, y los otros dos hijos se pusieron sus vestidos sobre los hombros y caminando hacia atrás fueron y lo cubrieron, y luego maldijo a Canaán, y así sucesivamente. Lot también, sus hijas lo embriagaron, y ¿qué hicieron? Tuvieron relaciones con él, y de ahí nacieron los moabitas y los amonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver los antecedentes de lo que ha sucedido cuando se exceden en el vino. Y cuando alguien dice, no, es que yo lo dejo cuando quiero, yo nada más, ¿saben qué? Si ya llegaron al punto en el que tienen que justificarlo y decir, yo lo dejo cuando quiero, les digo algo, déjenlo de una vez por todas. Déjenlo de una vez por todas. Sí, porque si van a estar teniendo que defender el tomar, ¿verdad? Y decir, yo lo dejo cuando quiero, entonces quiere decir que ya hay ahí un problemita que quizás tengan que solucionar antes de que las cosas pasen a mayores. Pero también se nos exhorta en el Nuevo Testamento. Sí, y en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de cómo nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado de andar en ciertas cosas, comportarnos de ciertas formas y no de otras. Por ejemplo, en el libro de Romanos, la carta de Romanos, de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, en los versículos 12 al 14. Noten lo que dice ahí, Romanos 13, versículo 12. Dice, la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Ok, entonces presten atención aquí, ok, en el versículo 12 todavía. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Cuando dice que la noche ya ha avanzado, quiere decir el tiempo ha avanzado. Y el día de que el Señor vuelva ya se acerca. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de desechar las obras de las tinieblas y revestirnos de las armas de luz. Pero ¿a qué se parece eso? ¿Cómo sabemos que estamos desechando las obras de las tinieblas y nos estamos revistiendo de las armas de luz? Ok, qué bueno que preguntaron, porque les voy a decir. En el versículo 13, Pablo sigue diciendo, primero, vivamos ¿con qué? Con honestidad, como a la luz del día. Si vivamos primero que todo hay que ser honestos, hay que ser honestos, porque no hay cosa que esté encubierta que no se vaya a saber un día. Fue lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? No hay cosa que se esté diciendo en secreto que un día todo se va a saber, un día todo va a salir a la luz. Y luego noten, ¿a qué más se parece esto de no vivir en las tinieblas, de desechar las tinieblas y revestirse de las armas de luz? No andemos en glotonerías ni en borracheras. ¿Sí? Eso es parte de revestirse con la luz. Sí, eso es parte de revestirse con las armas de luz y con desechar las tinieblas. Ni en lujurias, que es un deseo excesivo de placeres sexuales. Sí, no tiene que ser el hecho del placer sexual, puede ser el ver pornografía, puede ser el ver películas pornográficas, o la pornografía en cualquiera de sus presentaciones, sí, que tienen que ver con placer a la carne, sí, y lascivias, que es un apetito inmoderado de algo, no importa qué sea, si se tiene un apetito inmoderado,
en el que se está queriendo más y más y más y más y más, a pesar de que quizás ya se pudiera considerar que se tiene suficiente. Eso es lascivia. Y luego noten que dice, ni en contiendas. Si vamos a desechar las obras de las tinieblas, si vamos a revestirnos de luz, entonces vamos a hacer a un lado las contiendas también. ¿Qué quiere decir contiendas? Quiere decir pelea, riña, batalla, disputa, discusión, debate. Y esto se los está escribiendo a cristianos. Entonces, si vamos a andar en la luz como Cristo está en la luz, y si vamos a vestirnos con la luz y vamos a desechar las obras de las tinieblas, esto no puede ser parte de nuestra vida. ¿Sí? Las contiendas deben desaparecer. Las envidias, que es sentir tristeza o pesar del bien ajeno, es tener un deseo de algo que no se posee. Y luego en el versículo 14 dice, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Lo que quiere decir que todas estas cosas que mencionó aquí Pablo tienen que ver con los deseos de la carne. Y tenemos la tendencia a igualar los deseos de la carne exclusivamente con la sensualidad, y no tiene que ver exclusivamente con la sensualidad, tiene que ver con todo lo que la carne nos hace sentir, con todo lo que la carne nos alborota a hacer y decir, ¿sí? Sin pensar dos veces en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo, y sin pensar en cómo puede afectar a otras personas. Entonces, versículo 14 de nuevo, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Revistámonos del Señor Jesucristo, así como Él era, debemos buscar ser nosotros todo el tiempo. Eso es lo que quiere decir, pónganse al Señor Jesucristo por encima de lo que ustedes son, y que sea Él, su amor, su gracia, su misericordia, la que se manifieste a través de ustedes. No el juicio, no la condenación, no las borracheras, ni las glotonerías, no las lascivias, ni las contiendas, ni las envidias, ni nada de eso. Todo eso va contrario a lo que Cristo es. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Sí. Y luego nos habla, en el siguiente capítulo nos habla acerca de las personas que son débiles en la fe y de las que son fuertes en la fe. ¿Sí? Y cómo deben de comportarse las que son fuertes para con los que son débiles. Porque hay mucha gente débil en la fe. Les digo algo y no se enojan conmigo. Yo a menudo soy débil en la fe. Y cuando soy débil en la fe, ¿saben qué necesito más que cualquier cosa? No necesito juicio ni condenación. Sí, lo que necesito es gracia y compasión y misericordia. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? ¿O ya están lo suficientemente fuertes en la fe como para que no necesitar esas cosas? Pablo nos dice, hablando desde el principio, cuando comenzamos con que hay gente que toma vino y no tiene nada de malo, etcétera, etcétera. Pablo en Romanos 14, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Ahora, vamos a seguir leyendo este pasaje y quiero que noten algo, que Pablo no nos dice quién es el débil en la fe y quién es el fuerte en la fe. Noten el versículo 2, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. ¿Sí? Entonces, hay algunos que si ellos sienten que es permitido comer de todo, ¿sí? Y luego dice, pero hay otros que son débiles. ¿Qué quiere decir? Que el que está convencido de que todo es permisible comer es el que es fuerte en la fe. ¿Por qué? Porque está completamente convencido de que en Cristo es libre. De que en Cristo es libre y puede comer carne si desea comer carne, y no hay razón para que se sienta condenado. Pero carne sacrificada a los ídolos también. Llega el momento en el que Pablo dice, ¿saben qué? Si les sirven una hamburguesa,
¿sí? Ustedes no pregunten de dónde salió, ustedes no pregunten en dónde la compraron. Ustedes cómansela. Pero si les dicen, esta fue comprada de un templo de ídolos, etcétera, entonces digan, ¿saben qué? Me abstengo de ello. Pero el que es fuerte en la fe puede, algunos creen, de nuevo, versículo 2, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Si son vegans. Mi hija es vegan. No come nada animal, ni huevos, ni queso, nada, todo es vegana, 100%. Y yo la admiro mucho porque es vegana, porque ¿saben qué? A mí denme mi tocino, mis carnitas, mi bistec, sí, pollo, pescado de vez en cuando, pero un bistec que lo muerda uno y todavía escuche el mu. Es como me gusta a mí. Pero ella es vegana, ¿qué voy a hacer? Ay, mija, qué bárbaro, te estás perdiendo de las bendiciones que Dios nos ha dado de comer esta carne tan deliciosa. Qué bárbaro, ¿cómo puedes comer todas esas legumbres nada más si no te comes un buen bistec? ¿La voy a condenar por ello? ¿O ella me deberá condenar a mí? Ay, Daddy, deberías de ser más consciente de tu cuerpo y de las cosas que pones en tu cuerpo. Deberías de comer menos grasa y menos carnes y menos esto y menos aquello. ¿Se fijan lo que les estoy ilustrando aquí? No, yo no puedo condenar a mi hija porque es vegana, y ella no me puede condenar a mí porque soy carnívoro 100%. Sí, a mí denme la dieta keto. De lo que se trata, ¿no? Pura proteína, ¿verdad? No es cierto, no me den ninguna dieta. La única dieta que quiero yo es la de 10 tacos por hora. ¿Ok? Ok, sigamos. Entonces, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles que solo comen legumbres. Y luego noten lo que dice el versículo 3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come. Noten, porque Dios lo ha aceptado. ¿Ok? Entonces, el que es vegano, Dios lo aceptó vegano. El que es carnívoro, Dios lo aceptó carnívoro. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a uno o el otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a uno o el otro? ¿Qué nos da el derecho de juzgar a uno o el otro si Dios ya lo aceptó así como es? Sí, no está justificado eso. Y luego noten el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. ¿Quién es el amo? Jesús. Entonces le dejamos el comportamiento, lo que está haciendo, se lo dejamos a Jesús. Nosotros no lo juzgamos porque Jesús es su Señor, Jesús es su amo, y Él se va a encargar de juzgarlo cuando venga el tiempo. Amén. Él se va a encargar de juzgarlo. De nuevo, versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es asunto de su propio amo. Pero luego noten lo que dice, me encanta la última parte del versículo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Vegano o carnívoro, tome vino o no tome vino, baile o no baile. ¿Se acuerdan que hablamos del baile, verdad? Ya, ¿verdad? Que algunos cristianos sí, pero otros cristianos para nada. Okay, entonces, todo eso se lo dejamos a Dios, se lo dejamos al Señor, que Él lo juzgue a su tiempo. Y un día todo se va a saber. No es necesario que nosotros estemos señalándole constantemente sus errores a los demás. Porque Dios va a manifestar lo que fue en su tiempo, bueno o malo, y ante Él vamos a tener que dar cuentas. Y qué bueno que sea ante Él ante quien tengamos que dar cuentas, ¿no es cierto?
Les digo una cosa, no quieren dar cuentas delante de mí, porque si ustedes me dicen algo, pastor, fíjese que dice, uy, qué bárbaro, oiga. Le voy a citar versículos bíblicos al revés y al derecho, los voy a sacar de contexto si tengo que, para que se sienta bien gacho por lo que hizo. No es cierto, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se haga eso conmigo. Sí, porque cuando alguien tropieza y se cae, somos muy buenos para hablar de versículos y hablar del libro y de capítulo. Y el Señor dice, y si no haces esto, y si haces aquello, y si... Oh my goodness. Cuando Dios ya los ha aceptado así. Hicieron una profesión de fe. Dijeron haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero pastor, es que si en realidad lo hubieran hecho, no harían. Entonces usted puede ver el corazón. Usted puede ver. No, pero es que por sus frutos los conocerán, sí, también a usted. Inspeccione sus propios frutos antes de inspeccionar los frutos de los demás. Vamos a estar de pie o vamos a caer delante de nuestro Señor. Y me encanta que dice aquí al final del versículo 4, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Todos tenemos cositas que debemos de ir desechando de nuestra vida. Costumbres que hemos practicado desde que estábamos, bueno, yo sigo estando pequeñuelo, pero desde que estábamos chiquititos. Sí. Y el Señor nos lo ha ido quitando poco a poco, ¿no es cierto? Hay muchos pecados con los que batallábamos al principio que con los que ya no batallamos. Hemos podido hacerlos a un lado, pero hay otros que todavía no podemos deshacernos de ellos. El Señor está obrando en nosotros. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en ¿qué? En terminarla. Será fiel en terminarla. ¿Saben qué? Le vamos a dejar ahí. Vamos a meditar en esto el resto de esta semana. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Y le voy a pedir que cantemos todos juntos tal como soy una vez más. Y que todos juntos busquemos acercarnos al Señor ahorita mientras cantamos y ser honestos con Él. Y decirle tal como soy, tú me conoces a mí, tú sabes lo que soy, tú sabes cuáles todavía son las cosas con las que tengo luchas, con las que tengo problemas. No necesito venir a poner una fachada de alguien más santo de lo que soy, porque tú puedes ver hasta lo más profundo de mi ser. Señor, vengo hoy y me ofrezco a ti tal como soy, sin mentiras. Sin tratar de justificar nada, sin tratar de hacerme pasar por algo que yo mismo sé que no soy y que tú sabes que no soy. Así es que vamos a orar y vamos a cantar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio en el libro de los Reyes, que a veces, Señor, podemos confundirnos y ver las cosas que se repiten una y otra vez, pero es para nuestro bien, como vamos a ver la semana que entra en nuestro próximo estudio. Señor, sigue obrando en nosotros, sigue quitando de nosotros esas cosas que nos estorban para poder manifestar tu amor y gracia y misericordia a un mundo que tanto la necesita. Venimos, Señor, en esta noche y queremos cantar este canto tal como soy, pero queremos que sea más que un canto que cantamos. Queremos que sea la verdadera actitud de nuestro corazón. Queremos venir sin mentiras, oh Dios. Queremos quitarnos la máscara, por así decirlo, y confesar delante de ti que nos falta mucho para ser las personas que nos has llamado a ser, que todos necesitamos misericordia, que todos necesitamos gracia, que todos necesitamos amor, y que la verdadera gracia, misericordia y amor solamente se pueden encontrar en ti. Recibe nuestro canto, Señor.
Contesta nuestra oración.